Hola a todos, bienvenidos a este curso de Word 2016. Estamos en la clase 38 y en esta clase vamos a empezar a trabajar con la opción que tiene este procesador de textos de combinar correspondencia. Esta es una opción muy interesante, bastante útil, sobre todo cuando lo que queremos es generar automáticamente documentos personalizados. Combinar correspondencia es una herramienta que nos permite precisamente esto, es decir, generar de forma automática, de forma rápida, documentos que estén personalizados, que estén adaptados a las personas a las que se les va a enviar. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un instituto y en este instituto nosotros lo que queremos es realizar una convocatoria y en esa convocatoria queremos incluir el nombre del alumno, queremos incluir la edad del alumno, queremos incluir el aula en la que se va a realizar, por ejemplo, una reunión. Vamos a suponer que las reuniones se producen en fechas distintas y en horas distintas, pues podemos, con la opción combinar correspondencia, generar una serie de cartas destinadas a todos estos alumnos y cada carta se personaliza con las opciones que le corresponden a cada alumno. Es decir, tendríamos su nombre, su apellido, el aula en la que sería la reunión, la hora a la que sería la reunión, la fecha en la que sería la reunión, etcétera. Por lo tanto, desde mi punto de vista es una herramienta bastante importante, bastante potente y es una herramienta que nos permite, bueno, pues agilizar y pues es una forma de ahorrar mucho trabajo. Para poder combinar correspondencia tenemos que tener en cuenta que necesitamos dos documentos o necesitamos por un lado un documento de Word que va a servir de patrón, que va a servir de elemento en el que vamos a combinar la correspondencia y por otro lado una base de datos y en esta base de datos es donde van a estar aquellos datos o aquellos campos que han de cambiar en las cartas que vamos a enviar. Por lo tanto, por un lado necesitamos el documento maestro, el documento tipo o el documento que sirve de patrón y por otro lado, repito, una base de datos donde están los datos que vamos a insertar en este documento. Y lo que hace Word es combinar de una forma eficaz ese documento patrón con la base de datos generando tantas cartas como elementos tenemos en la base de datos. He dicho cartas porque es una de las cosas que podemos realizar, uno de los documentos que podemos realizar, pero podríamos combinar sobres, podríamos combinar otro tipo de documentos. Bueno, pues una vez que hemos visto y hemos explicado rápidamente en qué consiste esto de combinar correspondencia, como siempre digo, lo mejor es irnos a un documento de Word y ver cómo trabajar con este tema. Bien, aquí tenemos un documento de Word. En este documento de Word vamos a empezar a trabajar dentro de la pestaña correspondencia y bueno, pues si hacemos clic dentro de la pestaña correspondencia, aquí nos aparecen los diferentes grupos. Un momentito. Aquí nos aparecen los diferentes grupos de que consta esta pestaña. Por un lado tenemos el grupo crear, por otro lado el grupo iniciar combinación de correspondencia, escribir e insertar campos, vista previa de resultados y por último el grupo finalizar. Poco a poco iremos viendo algunos o casi todos los grupos que corresponden a la pestaña correspondencia y para empezar a utilizar esta herramienta, pues empezaremos con el comando iniciar combinación de correspondencia. Bueno, pues hacemos clic en iniciar combinación de correspondencia y una vez que hemos hecho clic ahí, tenemos que indicar qué tipo de documento vamos a crear. Tenemos una serie de tipos de documentos, pero lo más interesante es utilizar el asistente para combinar correspondencia. ¿Por qué es lo más interesante? Porque nos facilita mucho el trabajo, nos facilita mucho la labor a la hora de realizar la combinación de correspondencia. Cuando hacemos clic en el asistente
pues en la parte derecha, lo vamos a ver, se nos abre el asistente, se nos abre una ventana que podemos redimensionar. Yo, como estoy utilizando un monitor bastante grande, bueno, pues me puedo permitir realizar estos cambios. Y bueno, pues desde aquí voy a ir encontrando las herramientas que necesito para realizar una combinación de correspondencia. Lo primero que encuentro es qué tipo de documento quiero crear. Si quiero crear unas cartas, unos mensajes de correo electrónico, unos sobres, unas etiquetas o una lista de direcciones. Bueno, pues en este caso, como es el primero, vamos a crear una carta y en la parte inferior del asistente, bueno, pues nos dice por un lado en el paso en el que nos encontramos y por otro en qué consiste el paso siguiente. Bueno, pues si hacemos clic en siguiente, vamos a pasar al paso 2, que es iniciar el documento, como nos decía anteriormente. Bueno, pues ahora estamos en el paso 2 y nos dice seleccione el documento inicial. ¿Cuál queremos que sea el documento inicial? Tenemos tres opciones. Una es utilizar el documento actual, es decir, el documento en el que estamos trabajando. Podemos también utilizar una plantilla, podemos tener una plantilla creada previamente en Word y guardada como una plantilla de Word, o podemos también utilizar un documento existente. Esto del documento existente es que hemos creado un documento en Word, no lo hemos guardado como una plantilla y vamos a utilizar ese documento de Word que hemos guardado previamente para realizar la combinación de correspondencia. Bueno, en este caso vamos a utilizar el documento actual, luego veremos, por ejemplo, cómo utilizar un documento existente, y una vez que hemos elegido que queremos utilizar el documento actual, vamos a hacer clic en siguiente para seleccionar los destinatarios. Y aquí tenemos nuevamente tres opciones. Podemos utilizar una lista existente, si tuviésemos ya una base de datos podríamos seleccionar esa base de datos. Podemos seleccionar también de los contactos que tenemos en Outlook y por último podemos escribir una lista nueva. Si elegimos la opción escribir una lista nueva, que es la que vamos a usar en este primer vídeo, pues tenemos esta opción en la que nos dice que escribamos el nombre y la dirección de los destinatarios. Realmente aquí lo que podemos es crear una nueva lista, una nueva base de datos con los destinatarios a los que queremos enviar esta carta, ya que estamos tratando de un documento carta. Bueno, pues para ello vamos a hacer clic directamente en crear y cuando hacemos clic en crear se nos abre esta ventana. Y esta ventana nos va a permitir realizar bastantes cosas, bastantes modificaciones. En este primer ejemplo no vamos a ver las diferentes opciones porque lo que vamos es simplemente a crear una lista muy sencilla. Incluiremos solamente algunos registros y para ello pues lo único que hay que hacer es rellenar estos campos. Aquí tenemos el campo tratamiento, el campo nombre, el campo apellidos. Aquí tenemos, me parece, nombre de la organización, campo de dirección. Aquí tenemos un campo ciudad, provincia, código postal, país o región, teléfono privado. Luego me parece que aquí hay teléfono del trabajo. Y aquí, bueno, pues dirección, pues no sé. A ver. Dirección de correo. Bueno, pues vamos a rellenar solamente, repito, 5 registros. En tratamiento, pues vamos a poner señor. Para mudarnos de campo a campo, bueno, pues pulsamos la tecla tabulación. Aquí escribimos el nombre. Aquí vamos a escribir un apellido. Y bueno, luego simplemente vamos a escribir la ciudad mejor. Bueno, pues
Voy a terminar, voy a poner 5 registros, para ello voy a pausar el vídeo y cuando tenga los 5 registros vamos a continuar con la clase. Bien, reanudamos el vídeo, hemos insertado los 5 registros, simplemente decir que para insertar un registro pues hacemos clic en nueva entrada, se nos habilita un nuevo registro, una nueva línea y aquí bueno pues se trata de escribir los datos. No lo voy a hacer para no alargar mucho el vídeo. Una vez que tenemos los datos que queremos incluir vamos a hacer clic en aceptar y tenemos que guardar esta lista. Yo tenía aquí ya anteriormente una a la que llamé lista 1. Lo que voy a hacer va a ser reescribir esta lista. Bueno, pues una vez que le pongo el nombre, lo que he hecho ha sido seleccionar esta lista para ponerle el mismo nombre y poder reescribirla. Hago clic en guardar, me dice si lo deseo reemplazar, le digo que sí y aquí tenemos los destinatarios de estas cartas que estamos generando. Vamos a generar, repito, un documento muy sencillo. Una vez que ya tenemos aquí los destinatarios de combinar correspondencia, esta ventana tiene muchas opciones, son opciones que veremos más adelante. Podemos ordenar, podemos filtrar, podemos buscar duplicados, podemos buscar un destinatario en concreto y luego aquí tenemos la opción de validar direcciones. Esta opción de validar direcciones lo que hace es que si hemos puesto un campo de dirección, Microsoft pues valida, comprueba si la dirección que hemos puesto es correcta. Una vez que tenemos la lista, hacemos clic en aceptar y ahora mismo tenemos ya esa lista cargada. Fijaos, aquí aparece el nombre en este documento de Word y este documento de Word va a utilizar esa lista que hemos incluido para rellenar la carta que vamos a crear. Bueno, el siguiente paso es escribir la carta. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic en siguiente, escribir la carta y podemos empezar a escribir esta carta. Bueno, como hemos rellenado un campo en el que hemos puesto el tratamiento, hemos puesto señor o señora, pues simplemente vamos a escribir, por ejemplo, vamos a poner la fecha, Córdoba, hoy estamos a 6 de marzo de 2016. Vamos a pulsar Enter y aquí vamos a empezar a escribir la carta. Imaginaos que lo que quiero poner es señor fulanito de tal, ¿no? Pues lo primero que tendría que hacer sería escribir, o mejor dicho, insertar aquellos campos que necesito para escribir esta carta. Como realmente lo único que voy a hacer va a ser poner el nombre y los apellidos, y tengo el tratamiento también dentro de la base de datos, pues para la primera línea no necesitaría introducir nada más que los campos correspondientes. Bueno, pues para insertar estos campos correspondientes yo me vengo a más elementos y aquí me aparece una ventana que me permite insertar campos de combinación. Bueno, son los mismos campos que teníamos en la ventana anterior cuando hemos estado introduciendo los datos, el campo tratamiento, nombre, apellidos y ciudad. Bueno, pues simplemente voy a introducir el campo tratamiento, hago clic en insertar y voy a cerrar la ventana. Bueno, pues aquí tengo el campo tratamiento, doy un espacio y vuelvo a insertar un nuevo campo. Va a ser el campo nombre, le doy a insertar y por último doy un espacio y vamos a insertar el campo apellidos. Vamos a cerrar y aquí ya tendríamos tratamiento, nombre y apellidos. Cuando combinemos la correspondencia, cuando veamos o combinemos esto que estamos haciendo con la base de datos que tenemos, en tratamiento pondrá señor o señora y en nombre y apellidos pondrá el nombre y apellidos de cada uno de los destinatarios de las cartas. Bueno, vamos a pulsar Enter un par de veces. Recordar que siempre digo que no es bueno pulsar 2 veces Enter, que lo mejor es luego posteriormente poner espaciados, pero bueno, como estamos explicando no pasa nada. Bueno, y aquí vamos a escribir algo. Se le asigna como resultado de su
transición a la siguiente ciudad. Bueno, y aquí habría que poner el campo ciudad. Para ello nos vendríamos a más elementos, elegimos el campo de ciudad y hacemos clic en insertar. Bueno, y aquí tenemos la carta terminada. Repito, es una carta muy simple, es el primer ejemplo que estamos viendo y para este primer ejemplo, pues con esta carta nos vale. ¿Qué va a hacer Word o qué vamos a hacer a la hora de combinar correspondencia? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que Word automáticamente, si nosotros tenemos 5 registros, va a generar 5 cartas distintas en las que el texto que hemos insertado se repetirá, pero los campos se adaptarán a los destinatarios. Para saber cuando estamos en un documento con el que vamos a trabajar combinando correspondencia, qué texto hace parte de un texto escrito y qué texto hace parte de los campos, bueno, tenemos estas comillas o estos símbolos. Estos símbolos nos permiten ver dónde empieza un campo y dónde termina. Pero como muchas veces estos símbolos pueden ser confusos, tenemos la opción resaltar campos de combinación. Desde la opción resaltar campos de combinación, si hacemos clic, bueno, pues nos sombrea todo aquel texto que en el documento corresponde a un campo. Y el texto que no está sombreado hace parte de un texto plano, hace parte de un texto simplemente. Bueno, pues aquí tenemos tratamiento, nombre y apellidos y ciudad que no son o no es texto normal, no son textos que hemos escrito, sino campos que hemos insertado. Una vez que tenemos los campos insertados y la carta terminada, tanto el texto plano como los campos insertados, pues vamos a hacer clic en siguiente. De esta forma vamos a ver o vamos a crear una vista previa de los resultados. Aquí no pone nada porque cuando estábamos insertando los datos, he insertado un último registro para explicar cómo se insertaba un nuevo registro, pero a ese registro no le he puesto ningún dato. Entonces, como estamos en ese registro, estamos en el registro 6, ese registro no tiene ningún dato y por lo tanto no se muestra nada en su lugar correspondiente. Pero si me voy al registro 5, bueno, pues aquí se ve claramente que viene señora Mamen Morillo, a la siguiente ciudad Córdoba. Si me voy al registro 4 vemos que cambia el 3, el 2 y el 1. Bueno, pues aquí tenemos una vista previa de cuáles serían los resultados de nuestra combinación de correspondencia. Aquí también podríamos ir hacia adelante o hacia atrás, como hemos hecho desde esta opción. Como estamos trabajando con el asistente, bueno, pues en el asistente tenemos todas las opciones que tenemos aquí. Las opciones que tenemos en la cinta de opciones nos aparece también aquí en el asistente. Tenemos la posibilidad de editar lista de destinatarios, esto lo veremos más adelante, e incluso podemos excluir algún destinatario, pero repito, esto lo veremos más adelante. Hacemos clic en siguiente para completar la combinación y a la hora de completar la combinación tenemos dos posibilidades. Una es imprimir. Si tuviésemos la impresora encendida le podríamos dar a imprimir y nos iba a generar en este caso 6 cartas y cada carta estaría destinada o tendría los datos de una persona en concreto. O podremos editar cartas individuales. Si elegimos la opción editar cartas individuales, lo que va a hacer Word es crearnos otro documento de Word en el que, bueno, pues tendrá tantas cartas como destinatarios tenemos en la base de datos. Es la opción que vamos a utilizar. Hacemos clic en editar cartas individuales y tenemos esta opción. Tenemos la opción de todos, tenemos la opción de registro actual y desde hasta. Bueno, la opción todos lo que nos hace es que nos combina todos los registros que tenemos en la base de datos. Vamos a hacer clic en aceptar y automáticamente Word lo que ha hecho ha sido abrir un documento nuevo. Fijaos que el documento se llama cartas 1 porque elegimos como documento
maestro una carta y la primera página corresponde al señor Andrés González y a la ciudad de Córdoba, pero si bajamos hacia abajo, la segunda es señora María Fernández de Ciudad Real. Si bajamos hacia abajo, señora Belén Jiménez de Madrid. Y si bajamos hacia abajo, el señor Jacinto Ventura de Cuenca. Y me parece que quedan otras dos, señora Mabel Morillo de Córdoba. Y por último tenemos una en la que, como ya vimos, no hay ningún dato. Bueno, pues de esta forma hemos empezado a generar una combinación de correspondencia. Lo hemos hecho de la forma más sencilla, no hemos cambiado absolutamente nada, hemos elegido y hemos seleccionado los campos que vienen por defecto en Word y básicamente lo único que hay que hacer es seguir los pasos del asistente. Vamos a cerrar, no vamos a guardar por supuesto, porque tenemos también la posibilidad a la hora de editar cartas individuales de imprimir un solo registro. Vamos a suponer que lo que quiero es imprimir una carta. Pues alguien llega al colegio, ya que estábamos hablando del tema del colegio y lo hemos puesto como ejemplo al inicio. Alguien llega al colegio y me comenta que no le ha llegado la carta. Bueno, pues yo puedo buscar el destinatario, que luego veremos cómo se hace. Vamos a suponer que el destinatario corresponde al registro 3, es la señora Belén Jiménez de Madrid. Bueno, pues una vez que tengo este registro, me vengo a editar cartas individuales y elijo registro actual. Si hago clic en aceptar, lo que hace Word es generarme una sola carta con el registro que tengo activo. Bien, aquí solamente hay una carta con el registro que tengo activo. Vamos a cerrar y no vamos a guardar. Y por último tenemos desde hasta. Imaginaos que lo que queremos es imprimir el registro o sacar el registro desde el 1 hasta el 3. Esto no tiene mucho sentido con tan pocos registros, pero imaginaos que tenemos una base de datos con 1500 registros y queremos simplemente sacar desde el 1 al 200 o desde el 560 al 720. Bueno, pues aquí pondríamos el registro primero, el último, hacemos clic en aceptar y Word automáticamente ahora nos debe haber creado 3 cartas, el señor Andrés González, que es el primero, el segundo María Fernández y por último Belén Jiménez. Y aquí lógicamente ya no hay más cartas. Bueno, pues tenemos esas opciones en cuanto a la hora de editar cartas individuales. Esto en relación a combinar correspondencia se puede personalizar mucho más, hay muchas opciones de filtros, etcétera. Pero en este vídeo, como es el primero, vamos a dar por terminado este tema y seguiremos en el vídeo siguiente viendo cómo podemos crear una base de datos más personalizada desde Word y algunas cosas más dependiendo de la duración del vídeo. Como siempre digo, espero que la información que hemos incluido en este vídeo haya podido ser útil para todos y todas y nos vemos en el vídeo siguiente.